Bienvenidos a Economía. El Banco Central Europeo cree prematuro recortar los tipos de interés. La autoridad monetaria de la zona euro quiere estar más segura de la caída de la inflación antes de relajar la política monetaria. Christine Lagarde ha mencionado la evolución de los salarios como uno de los puntos sobre los que se necesita más información antes de poder reducir el precio del dinero. Los mercados esperan que el primer recorte de tipos llegue en junio. La expectativa es alta, considerando la debilidad económica que muestra la eurozona. Por tercera reunión consecutiva, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo mantuvo sin cambios los tipos de interés. Los bancos de la eurozona podrán seguir pidiendo prestado dinero al 4,5%. El consenso en el Consejo de Gobierno ha sido que es prematuro discutir un recorte de los tipos de interés. La semana pasada, en el Foro Económico de Davos, Lagarde dejó entrever una posible rebaja de tipos para el verano en función de cómo evolucione la inflación. En diciembre los precios aumentaron un 2,9% en la eurozona. La meta del Banco Central Europeo es situar la inflación en torno al 2%. Y siguiendo la última decisión del Banco Central Europeo, estaba nuestro compañero en Frankfurt, José David. ¿Por qué, si la inflación en diciembre ha caído al 2,9%, el Banco Central Europeo prefiere esperar? Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, el Banco Central Europeo mira también con mucha atención a la inflación subyacente. Ya saben, esa rama de la inflación que no tiene en cuenta la energía o los precios de los alimentos no procesados, que son más volátiles. Lo que está ocurriendo es que esta inflación subyacente está reduciéndose mucho más lenta que el índice general, ronda el 3,4% según los últimos datos. Una de las razones radica, y ya lo comentabais antes, en el empleo. Los salarios se habrían actualizado para hacer frente al coste de la vida aquí en Europa en torno al 5,3% en el 2023 y eso está frenando la caída de la inflación. Es por esto, en definitiva, que el Banco Central Europeo prefiere esperar a ver qué pasa con los salarios en estos primeros meses del 2024 y ver claramente qué impacto tiene esto en la evolución de la inflación. ¿Podría, Paco, entonces el Banco Central Europeo recortar los tipos? Sí, pero ¿qué pasaría entonces si hay un repunte de la inflación? El Banco Central Europeo tendría que dar marcha atrás y eso en realidad sería una muy mala señal para los economistas y para los mercados también. José David, la tensión en el Mar Rojo no estaba en las previsiones de nadie. Este se ha convertido en un foco de preocupación para los economistas. ¿Cómo ve el Banco Central Europeo el posible impacto en la economía? El Banco Central Europeo, según ha dicho hoy Lagarde, monitorea muy de cerca, ¿no?, la evolución de la tensión en el Mar Rojo, en Oriente Medio, y claramente es un riesgo, decía Lagarde, si la tensión se extiende. Pero hay que decir que Lagarde, al menos hoy, no se ha mostrado demasiado preocupada. Esta misma semana el comisario europeo de Comercio decía que la tensión en el Mar Rojo no está impactando directamente a los precios al consumidor, aunque los fletes marítimos han aumentado. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, seguramente porque las empresas consiguieron grandes márgenes de beneficio en los últimos meses y se están enfrentando ahora en que la demanda de los consumidores está cayendo, así que es probable, Paco, que las empresas estén asumiendo ahora mismo esos aumentos de los costos para que la demanda no se destruya más demanda por parte del consumidor. Gracias, José David, desde Frankfurt. La economía de Estados Unidos ha desafiado las previsiones más pesimistas y no solo ha cerrado 2023 sin recesión, sino que además ha registrado un ritmo de crecimiento del 2,5% frente al 1,9% del año anterior. Son las primeras estimaciones dadas a conocer hoy por el Gobierno. Unos cálculos que hablan de una economía robusta a pesar de la subida de las tasas de interés con las que se lucha contra una inflación también a la baja. Ana Nieto, ¿qué hay detrás de este crecimiento? Paco, lo que estamos viendo es que la economía de Estados Unidos acabó el año mucho mejor que como la empezó. Lejos de caer en la recesión, en el tercer trimestre el crecimiento fue del 4,9% y en el cuarto trimestre hoy hemos conocido que el ritmo anualizado de avance fue del 3,3%. Gracias a la fortaleza del mercado laboral y también al crecimiento de la deuda familiar, el gasto de los consumidores sigue siendo el motor más potente de la economía, pese a la inflación, que baja, pero aún duele, y las altas tasas de interés con las que se están encareciendo las deudas que las familias tienen. Pero el consumidor no ha estado solo. También ha habido una mayor inversión
por parte de las empresas y por parte del sector público, que ha contribuido a un crecimiento que es bastante notable teniendo en cuenta las subidas de las tasas de interés con los que la Fed ha querido enfriar la economía para reducir la inflación. Ahora bien, esta fortaleza ahora parece que podría retrasar el cambio de la política monetaria que se esperaba para marzo con una reducción de las tasas de interés. Puede que se tenga que esperar un poquito más. Las previsiones se equivocaron el año pasado, pero ¿qué referencias dan para el actual? Pues la semana que viene el Fondo Monetario Internacional va a presentar la actualización de sus previsiones económicas, pero en las últimas, hechas en octubre, se pensaba que Estados Unidos iba a crecer este año un 1,5%, bastante menos que en el año 2023. Todos los analistas, de hecho, esperan que se materialice una desaceleración en el primer semestre del año, pero no hay previsión de recesión. El ritmo de creación de empleo, de hecho, ha ido reduciéndose y enero ha empezado con muchas noticias de recortes de empleos en plantillas, sobre todo de empresas de tecnología y medios de comunicación. Pero los consumidores siguen abriendo sus carteras y hay una sensación de alivio que se llega a los mercados también. Gracias, Ana. Desde Nueva York. Gracias, Paco. Hace 5 años colapsaba en Brasil el dique de una mina de la empresa Vale, con certificado de seguridad otorgado por una cualificadora alemana. Murieron 270 personas y un total de 250.000 se vieron afectadas por el derrame de miles de metros cúbicos de agua y barro tóxico. Muchos habitantes de la zona de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, lo perdieron todo. No hay responsables condenados por la justicia. DW viajó a las ciudades afectadas por la tragedia para hablar con personas que aún intentan recuperarse. El pueblo donde vive la familia de Elaine está vacío. Muchos abandonaron sus hogares aquí, en São José da Varginha, Minas Gerais. La vida se volvió más difícil después de que el agua se contaminara con desechos mineros. El recuerdo del colapso de la presa de la empresa minera Vale en 2019 sigue muy vivo en la mente de los residentes. 12 millones de metros cúbicos de residuos mataron a 270 personas. Llegó al suelo y al agua. Para Elaine y sus vecinos, es como si el río Paraopeba ya no fluyera. El río era nuestra fuente de renda. El río era nuestra fuente de ingresos, era nuestra fuente de diversión, era un lugar turístico, era vida, y hoy es solo el recuerdo de algo malo. Hoy ya no podemos pescar, ya no podemos navegar, ya no podemos nadar. Murió, es como si ya no existiera para nosotros. El barco familiar todavía está en el patio trasero. Parte del terreno está cerrado. En la zona decidieron no cultivar más alimentos por el riesgo de contaminación. En Brumadinho, los productores rurales todavía tienen dificultades para vender lo que siembran. Fue un periodo muy difícil. Además de causar todos los inconvenientes que ya venían causando, quienes lo producían ya no tenían dónde vender sus productos. Y aún hoy hay gente que no compra nada. Después de 5 años, dicen que es de Brumadinho y nadie lo quiere. Entonces seguimos estando privados por el crimen de esta empresa minera. La mina donde ocurrió la tragedia está cerrada, pero la minería en Brumadinho continúa a todo vapor. La extracción de mineral de hierro es parte del escenario de esta comunidad. Los residentes todavía reciben agua potable debido al colapso de la presa de Vale. Todos intentan recuperarse del trauma. Esta cooperativa nació como una forma de compensación a las mujeres afectadas. María es granjera y perdió a su hermano en la tragedia. Cuando escuché el golpe que tembló, todo tembló y los camiones se detuvieron alrededor del jardín donde yo trabajaba. Entonces lo dije, Paulo murió, porque vivía muy cerca de la presa, encima del restaurante. Su finca estaba al lado, a unos 300 metros de la represa que se rompió. Intentamos vivir nuestra vida. Trabajo aquí en la cooperativa, monté una heladería, pero no vivimos, sobrevivimos.
Los familiares de las víctimas se esfuerzan por garantizar que la tragedia del 25 de enero de 2019 nunca se olvide. Antes del programa conectamos en Sao Paulo con la periodista Nadia Pontes y le preguntamos si Brumadinho ha conseguido diversificar su economía tras la tragedia. La minería sigue siendo la actividad económica más importante de Brumadinho. El tráfico de camiones cargados de mineral de hierro forma parte del día a día de Brumadinho. Parte de la compensación pagada por Vale fue para que la ciudad invirtiera en esta transformación económica para atraer empresas de otros sectores que puedan impulsar la economía, impuestos y aumentar la generación de empleo e ingresos en la región. Hay proyectos para diversificar la economía, pero aún no se han materializado. En Ecuador, organizaciones indígenas, campesinas, ambientalistas y feministas se oponen a las propuestas formuladas por el presidente Daniel Noboa para reducir el déficit nacional y así liberar recursos para el conflicto armado interno. Entre las medidas propuestas por Noboa está el incremento del IVA del 12 al 15%. También ha sugerido la posibilidad de aplazar por un año el cierre de los principales yacimientos petroleros del Parque Nacional Yasuní, tal y como se decidió en un plebiscito el pasado agosto. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas anticipó recurrir a los tribunales en el caso de una postergación del cierre. Y aquí ponemos punto y final a esta edición de Economía. Gracias por su atención y por su confianza y hasta la próxima ocasión.